Arrancamos la conferencia de prensa del profesor Claudio Vargas. Por favor, anunciar su nombre y medios. Hola, profe, buenas noches. Freire Lativo Sports. Me pareció uno de los partidos más flojos de Guaraní después del Villeta. Y Guaraní tiene un plantel muy corto, muy limitado. Y hoy vi en el banco muchos niños, muchos chicos. Y no estaba, por ejemplo, Thiago Servín, que para mí era uno de los defensores más destacados que tenía Guaraní últimamente. Y por ese costado izquierdo, Guaraní necesita un zurdo. Patricio Coronel no tiene chances de jugar de lateral, o eres de otra posición. Buenas noches, Freddy. Sí, así mismo es algo que está sufriendo el plantel, ¿verdad? Un plantel corto y bueno, tenemos una seguidilla de partidos que está costando, ¿verdad? Encontramos el partido pasado bastante entero, pero hicimos un desgaste demasiado grande contra Recoleta también y bueno, hoy sufrimos ante un rival que tiene mucha jerarquía y que está peleando el torneo, ¿verdad? Y con respecto a lo que me preguntaste con los jugadores, sí, son decisiones que tomamos nosotros. Hay jugadores también aparte de él que no están dentro del plantel y bueno, seguramente se tiene que ganar su lugar también, ¿no? Profe, aquí Daniel Troche para la gran jugada, Rock and Pop, Ñandutí. Profe, coincido con el goleo del primer tiempo, incluso a mí me pareció más flojo en el segundo, empezó con una impronta, pero luego se fue quedando. Profe, el tema físico, ¿cómo encontró a este plantel físicamente? Porque le pregunto por eso justamente, porque ya al último se vio un equipo cansado, usted lo está diciendo, seguidillas de partido y todo, pero físicamente, ¿cómo está este plantel? Porque muy probablemente el miércoles va a dirigir nuevamente a usted. Sí, el plantel, nosotros encontramos el plantel de la mejor manera física, pero estamos teniendo partidos cada 3 días y bueno, cuando se repiten los jugadores y tenemos muchos chicos también en el banco y es difícil que afronten a veces esa responsabilidad tan grande con partidos como este, ¿verdad? Entendemos, hay que recuperarse, hay que ganar el miércoles, esto es así, ¿verdad? Enfrentamos, como dije hoy, un gran rival. El plantel está bastante bien físicamente en el sentido de que sí tiene la recuperación adecuada, ¿verdad? Pero los días están encimados para nosotros con los partidos, ¿verdad? Y así, obviamente, que el jugador siente también, ¿verdad? Claudio, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Hoy, ¿por qué los cambios en el entretiempo? ¿Cuál fue la búsqueda ahí? Por sobre todo, ¿por qué salieron en ese momento Mansuri y Diego Fernández? Bueno, nosotros planteamos, tuvimos un plan de juego que era de asociar, de tener el balón y bueno, no pudimos conectar en el primer tiempo, ¿verdad? Entonces sabíamos que había un desgaste, según mi parecer y hablando ahí con la gente, ¿verdad? De mis asistentes. Tuvimos que jugar más directo, tuvimos que empujar un poco más, nos sentimos más cómodos en el segundo tiempo jugando directo, pero obviamente el rival tiene una jerarquía importante, como dije hace rato, ¿verdad? Tuvimos algunas chances, pero hoy estuvimos lejos de lo que podíamos hacer como plan de juego que teníamos, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? Buenas noches para el 1 de marzo, César Achinelli. ¿Cuál es la situación de John Jairo, que hoy no estuvo ni en la banca ni convocado, profe? No, son decisiones técnicas, ¿verdad? El jugador está dentro del plantel, así como dije también el caso de Thiago, hay otros jugadores que están dentro del plantel y que seguramente se tienen que ganar su lugar, ¿verdad? Así esto es, nosotros tomamos decisiones y bueno, esas son las decisiones que se toman. Finalizamos la conferencia de prensa, profesor Claudio Vargas.